Buenas noches, hermanos. Dios les bendice. El día de hoy continuamos con nuestra serie de matrimonios, en esta nuestra serie que estamos llevando con las relaciones familiares y el matrimonio. El día de hoy tenemos nuestro tema número 8. Este tema número 8 vamos a titularlo El matrimonio debe enfrentar la realidad, las realidades del matrimonio, ¿sí? Mire, a muchas parejas el matrimonio nos sorprende porque entramos a esta relación con, la verdad, con una preparación muy lamentable, ¿eh? Esto es cierto. Venimos con un sentido de la realidad muy distorsionado a causa de muchas fantasías y de muchas ilusiones que se forman en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿sí? A veces algunos se casan sin haber resuelto algunos problemas que tuvieron, algunas experiencias pasadas con sus propios padres, con su ambiente familiar de origen, ¿sí? Algunos más entran al matrimonio creyendo todos los mitos que provienen del romanticismo, ¿sí? Todas esas fantasías que nos llevan, nos dirigen a buscar un tipo de relación que no existe, que no es tal, ¿sí? Y no tiene, por supuesto, nada que ver con el matrimonio, con el verdadero matrimonio. Algunos llegan, por ejemplo, con estas ideas, ¿sí? Algunos piensan que su esposa va a ser como la manera para cumplir todas sus necesidades emocionales y físicas, ¿sí? Su esposa va a ser como ese medio donde se va a satisfacer plenamente en todos estos aspectos, ¿sí? Y cuando nos enfrentamos a los hechos reales, vivimos juntos, en ese momento nos damos cuenta que nuestras necesidades pues no se satisfacen, ¿verdad? Mi esposa no está satisfaciendo mis necesidades inmediatamente, ¿verdad? O de la manera que yo lo quiero, de la manera que yo se lo exijo. En ese momento, ¿qué ocurre conmigo? Me siento fracasado, ¿sí? Me siento fracasado como parte de este matrimonio. Mi corazón está destrozado, ¿verdad? Porque no se han cumplido mis expectativas. Hay quienes también esperan que su cónyuge sepa ya de antemano todo lo que yo necesito, ¿cierto? Sí, ¿no? Muchas veces nosotras pues esperamos que mi esposo, ¿no? Adivine lo que estoy pensando Sí. o adivine lo que deseo en ese momento, ¿no? Así como si fuera un adivino, ¿no? Y en ese momento, pues queremos que él piense, ¿no? Él sepa lo que estoy queriendo en ese momento, ¿no? Y pues no, es más, muchas veces pensamos, ¿no? Decimos, ¿por qué tengo que pasar un montón, pues, de tiempo hablando con mi esposo acerca de lo que quiero, ¿no? O de lo que yo pienso o deseo, ¿no? Si yo he visto que cuando uno se casa, pues el esposo debiera adivinar, ¿no? O la esposa, lo que deseo, lo que anhelo, pues es mi esposo, ¿no? O muchas veces, pues por eso somos una misma carne, ¿no? Y pues él debe sentir lo que yo siento, ¿no? O debería de saber todo de mí, ¿no? Pero pues no. Exactamente. Estamos esperando que mi esposa o el esposo adivine, ¿verdad? Esté pensando, esté en la misma sintonía que yo, ¿verdad? Esto es muy común, ¿cierto? Y más a nosotros los varones nos pasa, ¿verdad? Como nos dice nuestra esposa, ¿por qué no? Si esto ya tú lo deberías de saber, ¿verdad? Bueno, pues es que nunca me lo comentaste, ¿verdad? A veces, ¿verdad? Estamos padeciendo muchos conflictos por estas fantasías, ¿verdad? Por esta ilusión con las que llegamos al matrimonio, ¿sí? Muchas veces llegamos al matrimonio, entramos al matrimonio pensando con esa ilusión de que el matrimonio cristiano no tiene problemas por el simple hecho de que ella es cristiana y yo soy cristiano y nos casamos, ¿verdad? Un pastor nos casó y nos casamos en la iglesia cristiana. Eso nos confiere a nosotros una cualidad de que nuestro matrimonio jamás va a padecer ningún conflicto, ¿verdad? Eso es una gran fantasía, ¿verdad? Eso no tiene nada que ver con la realidad, ¿sí? ¿Qué sucede? Tendemos nosotros la tentación a casarnos con pues una ilusión.
es muy cierto. Nos casamos con una fantasía, ¿sí? Cuando, mire, nos damos cuenta que estamos proyectando nuestra pareja ideal sobre un frágil ser humano, ¿sí? Yo ilusiono, yo fantaseo con tener la esposa más perfecta, que se amolde a mis gustos, a mis necesidades, ¿verdad? Pero está siendo proyectada sobre una mujer que es frágil, que es humana, ¿verdad? Yo estoy esperando que mi esposo sea el esposo ideal, ¿verdad? Que sea, ¿sabe cómo le llamamos? El correcto, la persona correcta, ¿verdad? Pero lo que hemos estado haciendo es armar solamente un espejismo, ¿eh? Solamente hemos armado un espejismo, algo que no existe, ¿verdad? Y cuando comenzamos en la convivencia, en el matrimonio, cuando empezamos a convivir esposo y esposa, en ese momento nos damos cuenta que la persona real es muy diferente, ¿sí? Mire, el verdadero problema, cuando llegamos a este punto, quizás usted esté en este momento, en esa situación en su matrimonio, y se ha llegado a preguntar, ¿me casé con la persona correcta? ¿Sí? ¿Será mi esposa la persona correcta para haberse casado conmigo? ¿Verdad? Pues mire, lo que deberíamos hacer, más bien la pregunta que deberíamos hacernos como cristianos, como creyentes, es, pues me parece que ahora se trata de que yo sea la persona correcta para mi cónyuge, que yo sea el esposo correcto para mi esposa, ¿sí? Un maestro lo dice de esta manera, ¿sí? Él en un estudio menciona acerca de esto, dice que si usted trata a la persona equivocada como si fuera la persona indicada, como si fuera la persona correcta, mire, puede ser que después de todo termine estando casado con la persona correcta, aunque haya sido la equivocada, ¿sí? Por otra parte, si usted se casó con la persona correcta, la persona más adecuada para usted, con todas esas cualidades, todas esas virtudes, pero si usted la trata mal, pues con seguridad usted terminará casado con la persona equivocada, ¿sí? Entonces, esto pues, nos lleva a entender que es mucho más importante que yo me ocupe de ser la persona adecuada, la persona correcta. Es mucho más importante que yo busque la persona correcta con quien casarme, ¿sí? Tengo que ocuparme en mí, hermanos, hermanas. Tengo que ocuparme primeramente en mí. Entonces, mire, esto nos hace entender que si se casa usted con la persona adecuada o con una equivocada, ¿sí? Pues mire, eso va a depender, a partir de hoy, va a depender plenamente de usted, ¿sí? Solamente va a depender de usted, hermano. En el matrimonio, por lo tanto, tenemos que hacer varios ajustes, ¿sí? Porque necesitamos enfrentar esas realidades, ¿sí? Estamos viendo ahora sí ya las realidades y hay que enfrentarlas, ¿sí? Y mire, enfrentar esas realidades no es algo malo, ¿sí? Muchos tratamos de evitarlo, pero la realidad, como hoy lo estamos viendo, no es un problema, no es sinónimo de tener problemas, de tener esas grandes tragedias, ¿eh? No, la realidad significa que debemos aceptar el reto de planear el futuro con otra persona que es diferente, ¿sí? Otra persona distinta a mí, que quizás no fue la persona correcta, o tal vez sí es la correcta, pero como estamos viendo, yo tengo que ocuparme en que primeramente sea yo mismo la persona correcta para mi esposa, ¿sí? ¿Cómo puedo ser yo esa persona indicada? ¿Cómo puedo yo, o dónde puedo encontrar esas características para que yo empiece a dirigirme por ahí, ¿verdad? Pues vamos a la Biblia, vamos a la carta a los Colosenses, Colosenses capítulo 3, versículo 18. Dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amar a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Puede usted ver aquí cómo se nos están dando, ¿verdad?, indicaciones muy claras, cómo es que, bueno, yo tengo que ser ese marido, ¿verdad?, que dice claramente que ame a mi mujer, que yo ame a mi mujer, ¿verdad? Y que a través de qué voy a amar a mi mujer, dice, no seas áspero con ella, no debo ser áspero con ella. Bueno, entonces estoy viendo algo, ¿verdad?, que va perfilando cómo es que voy a ser ese esposo adecuado, ¿verdad? El esposo correcto.
Vamos a Efesios 5:33, por favor. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer, como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Y no solo yo, ¿verdad? Sino también mi esposa tiene que ocuparse en ella ser la mujer correcta para mí, ¿verdad? ¿Y qué dice claramente aquí el apóstol Pablo? Nos dice, y la mujer respete a su marido. Indicaciones muy claras, ¿verdad? Para nosotros, pues, convertirnos en esa persona indicada. ¿Qué más pudiéramos encontrar en esta parte que nos muestre la Escritura, ¿verdad? Para esa convivencia. ¿Qué le parece, algo que hemos hablado también mucho, en la amistad, siendo los mejores amigos? Siendo el mejor amigo de mi compañera y ella siendo mi mejor amiga como yo su esposo, ¿sí? Vamos a ver esto en Mateo, vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículo 4 al 6. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Lo que Dios unió como ese compañerismo, ¿sí? Los mejores amigos que puede existir es el esposo y la esposa, ¿sí? Esto, como lo hemos hablado y como muchos de ustedes ya lo saben, el mejor amigo que usted, varón, puede tener, pues es su esposa, si usted es casado. Y hermana, la mejor amiga, quien le va a dar el mejor consejo, ¿sí? Su mejor amistad, el mejor consejero será por siempre su esposo. Esto también podemos pues notarlo en nuestra relación, ¿verdad? Mire, vamos a, ¿qué nos dice el libro de Eclesiastés? Eclesiastés capítulo 4, versículo 9 al 12. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Vemos aquí esta amistad que se va a reflejar en acompañarse el uno al otro en cada una de las situaciones que tengan que atravesar, ¿sí? ¿Qué vemos entonces aquí? La realidad nos hace entender que, mire, cuando surjan los desacuerdos, ¿sí? Que van a surgir, ¿verdad? Van a surgir esos conflictos, vamos a tener siempre estas situaciones, tenemos que aceptar las realidades, los hechos, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que aceptar? Mire, tal vez yo nunca voy a ver la vida como la ve mi esposa, ¿sí? Tal vez algunos de los hechos de la vida nunca los voy a ver como ella los ve. Y así también ella, tal vez muchas de las cosas que vivimos, ella no las va a ver a la manera como yo las veo, ¿sí? Esto es la realidad, ¿sí? Esto será, y así será siempre, ¿sí? Somos dos seres distintos, ¿sí? Ahora, ¿cómo podemos convivir en medio de todo esto? ¿Sí? Bueno, primeramente nosotros entendemos como creyentes que siempre, en todas las situaciones de la vida, necesitamos de la gracia de Dios. Necesitamos la gracia de Dios para hacer frente a cada una de las realidades que nosotros experimentamos. Pero, hermanos, hermanas, si existe algún lugar donde necesitamos más de esa gracia de Dios, definitivamente es para vivir la realidad del matrimonio, ¿sí? Mire, la situación es esta. Ninguno de nosotros, ni mi esposa, aún siendo cristiana, creyente, una mujer que sea piadosa, ¿verdad? Ella no tiene en sí misma la capacidad para hacerle frente a todo esto, ¿sí? Yo tampoco en mi vida, aún una vida de fe, yo no tengo la capacidad para enfrentar todo esto por mí mismo. ¿Qué es lo que necesitamos? La gracia de Dios. La única manera para que salgamos adelante y podamos cumplir el propósito de Dios de ser esta pareja, de ser este matrimonio, es solamente
sostenidos por la gracia de Dios. Miren, podemos habernos casado debido pues al amor que sentíamos por la otra persona, ¿no? El enamoramiento, la ilusión, pero ninguno de los dos conocía pues el significado cabal del concepto amor, ¿no? Tal vez teníamos la esperanza de que el amor de nuestro noviazgo pues nos sostendría, ¿no? Como dicen, ¿no? Con el amor pues basta, ¿no? Y pues pensábamos que nos iba a impulsar a lo largo de muchos años de matrimonio, ¿no? Y que eso iba a ser suficiente. Esperábamos vivir relajados, disfrutando de nuestro amor, ¿no? Del amor que había entre nosotros. Mire, hay un escritor que dice, estar casado no es que nos quiten de las primeras líneas del amor, sino más bien que nos lancen a donde está la acción. Es enfrentar el día a día, teniendo pues que ceder nuestros derechos una y otra vez, en cada situación y en niveles cada vez más profundos, con la misma convicción que solo tuviste cuando te sentías loco de amor por ella o por él, ¿no? Y le tenías toda la confianza. Estar casado no se trata de resignarse a seguir tu destino, sino abrazar libre y espontáneamente un regalo, un desafío y una meta. Ahora pues consideremos la dinámica de la relación, ¿no? La relación está en un movimiento constante, ¿no? De sube y baja, vienen situaciones que nos llevan a lo alto y que se hacen más intensas, ¿no? Y en otras pues se relaja. Así es el matrimonio, se viven esas situaciones y ahí es donde nos sorprende la presión, ¿no? Esa presión aparece cuando estamos experimentando pues emociones intensas, ¿no? Cuando estamos en lo más alto, ¿no? Y la verdad, pues no sabemos soportar la presión, ¿no? Cuando en la relación se están presentando alteraciones a la rutina, ¿no? A lo mejor más discusiones, diferencias, ¿no? A lo mejor diferentes opiniones, hay decisiones que tomar, se presentan a lo mejor esas decisiones en el matrimonio que debemos tomar, pues es cuando viene la ansiedad, ¿no? Y cuando pues hay mucha ansiedad, aparecen pues estas emociones intensas, ¿no? Las emociones intensas provocan que no pensemos con claridad, ¿no? Es decir, que dejamos de ocuparnos en el asunto principal, en lo que motivó la discusión y nos concentramos en la ofensa, ¿no? Por ejemplo, no sé, a lo mejor el motivo de la discusión fue, no sé, que a lo mejor no se pone la ropa en el lugar, ¿no? Que debe ser. Que a lo mejor tu esposo no pone la ropa en el lugar que debe ser o que la deja tirada, ¿no? Pero a lo mejor empiezan la discusión y terminan con ofensas y se pierde el punto central, ¿no? El motivo de la discusión y ya acaban con que ya me ofendiste, ya me dijiste, ¿no? Y eso que me acabas de decir, ¿no? Y a lo mejor lo que el otro supone de mí. Entonces, pues la discusión se desborda, ¿no? Como a lo mejor empezaron con el hablar de la situación que se estaba presentando en ese momento y ya empezaron a discutir, a decirse cosas y pues se desbordó todo eso, ¿no? ¿Alguna vez pues has vivido una situación en la que hayas dicho algo que pues nunca pensaste que dirías? Yo creo que pues todas hemos pasado eso, ¿no? Todos y todas, que decimos algo pues que a lo mejor en ese momento se nos pasó con toda la euforia y todo, y lo dijimos, ¿no? Pero en realidad no era lo que quisiste decir, ¿no? Pero ya lo dijiste. E inmediatamente pues intentas retractarte, ¿no? Pero tu esposo o tu esposa pues lo escuchó claramente, ¿no? Y ya quedó a lo mejor lastimado, herido, ¿no? Ya quedó a lo mejor devastado o devastada con eso que dijiste, ¿no? Y pues es por eso que algunas relaciones el día de hoy pues se están desmoronando, ¿no? Se están quebrando. Lo que está sucediendo es que la situación se ha vuelto demasiado intensa y ya pues no se está pensando con claridad, ¿no? Y nos hemos desbordado. Mira, vamos a Proverbios, capítulo 15, versículo 28. Dice, el corazón del justo
piensa que para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas, ¿no? Entonces aquí podemos ver cómo está el corazón del justo, pues piensa, ¿no? Antes de hablar, ¿no? Aún en esa situación, pues se mantiene callado y está meditando, ¿no? Porque cuando no pensamos, decimos semejantes cosas, ¿no? Que ni sentimos muchas veces, pero estamos en esa euforia y sale todo, ¿no? Salen cosas que no se debían de haber hecho. Cuando estemos llegando pues a esos momentos, es mejor que nos detengamos, ¿no? Y pues nos retiremos a calmarnos, ¿no? Realmente sabemos que en esos momentos de euforia pues vamos a decir cosas que no sentimos ni pensamos. Entonces lo mejor es detenernos y retirar a calmarnos, ¿no? A que la situación se calme. Esta presión normal pues solo se puede manejar con amor en dosis cada vez más altas. Y para esto el matrimonio requiere poseer diariamente una determinación renovada. Esta determinación pues es de una naturaleza tan asombrosa, pues que resulta imposible desde el punto de vista humano, ¿no? Y únicamente pues esto se puede aplicar mediante la gracia de Dios. O sea, para nosotros es imposible, ¿no? Pero por eso es que necesitamos la gracia de Dios, es ahí donde entra esa gracia. Así es, y mire, sumamente importante, pues no olvidar, ¿verdad? De dónde proviene todo esto, ¿sí? La gracia de Dios nos va a sustentar, pero también la gracia de Dios nos hace tener entendimiento, ¿sí? Nos da entendimiento, comprender qué es lo qué es lo que hicimos desde el inicio, ¿verdad? Porque cuando comenzamos como pareja, muchos, mire, suponen que pues su pareja llegó a su matrimonio, llegó a comprometerse con usted porque su objetivo en la vida es complacerlo, ¿sí? Imagínense, yo entré al matrimonio esperando que mi esposa, que Vero, esté dedicadísima a complacer todos mis antojos. Todo lo que yo piense, todo lo que yo sienta, tiene que ser así. Ella se tiene que comportar y conformar a lo que yo estoy pensando, a lo que yo estoy decidiendo, lo que yo estoy exigiendo, ¿verdad? Esto es con lo que nosotros estamos ilusionados, ¿verdad? Eso pensamos que va a ser el matrimonio. Pero ¿qué sucede? ¿Sí? La realidad, estamos en la convivencia diaria, me doy cuenta que no sucede así, que ella no piensa como yo, no se comporta como yo le estoy exigiendo, no tiene los mismos deseos de complacerme. ¿Y qué ocurre conmigo? Me siento, ¿sabe? Frustrado, ¿sí? Me siento frustrado y algunos reaccionamos como niños, ¿eh? Créanme, muchos reaccionamos como niños porque decimos, las cosas no están como me gustan a mí, ¿sí? Y pensamos que, bueno, pues le voy a hacer un berrinche, ¿verdad? Y voy a hacer y voy a decir bueno, no decimos que vamos a hacer un berrinche, ¿verdad? Somos ya adultos, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Bueno, pues nos sentimos que ha ocurrido una gran tragedia en este matrimonio, ¿verdad? Y decimos, no, es que este matrimonio no funciona, no es la persona adecuada para mí, ¿verdad? Me equivoqué, ¿verdad? Estoy haciendo un berrinche infantil, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que pasa? La realidad no es eso. La realidad es que me está faltando el valor para enfrentar los obstáculos y superar los problemas naturales que hay en una relación de dos personas que somos distintas, ¿sí? ¿Qué está sucediendo? Me está faltando el valor para enfrentar la realidad del matrimonio. Mi esposa mencionaba la dinámica de la relación. Esa dinámica de la relación nos indica que, bueno, pues las parejas tenemos que aceptar, ¿verdad? Ese estira y afloja, esa intensidad y ese relajamiento, ¿verdad? Pero el objetivo es que nosotros no abandonemos esas discusiones, sino que nos concentremos correctamente en ellas. ¿Cómo es esto? Nos tenemos que concentrar en resolver la problemática, ¿sí? La problemática real, ¿sí? Mire, muchos lo que hacen es evadir esta situación. ¿Y sabe qué hacen? Entierran los problemas, ¿sí? Así está sucediendo algo,
es como si fueran por un montoncito de tierra, ¿verdad? O una gran tabla y la ponen encima, se la ponen encima al problema y ahí se queda, ¿verdad? Muchos vivimos así. Muchos matrimonios el día de hoy viven de esta manera, esperando, bueno, que se olvide, ¿sí? Queremos que la relación, ¿qué? Se relaje, ¿verdad? Que se haga más suave, más llevadera. No nos gusta que sea intensa, queremos que la relación se relaje, la dinámica de la relación sea más suave, ¿verdad? Y lo único que hicimos fue, bueno, cubrir el problema, ¿sí? Hasta que en otro momento vuelva a surgir con más fuerza, fuera de control, ¿verdad? Y la intensidad de esto nos produzca mayor dolor, ¿sí? ¿Qué es lo que sería más recomendable? Pues mire, es más recomendable que se produzcan entre nosotros algunos de esos conflictos para que busquemos solucionar nuestras situaciones, ¿sí? Debemos buscar esa solución. ¿Cómo las vamos a encontrar? En medio de esos conflictos, hermanos, ¿sí? Cuando se está poniendo intensa la situación, debemos mantenernos ahí. Pero, ¿sabe qué? Como venimos muy mal preparados al matrimonio, nadie nos ha dicho que para lograr un matrimonio saludable es necesario atravesar estos conflictos constructivos. Sí, apúntelo, apunte esto. Es necesario que tengamos que atravesar estos conflictos constructivos. Pero nadie lo ha mencionado, ¿verdad? Nadie nos lo mencionó cuando estábamos a punto de casarnos, ¿verdad? Nos hablaban del amor, ¿verdad? De ese sentimiento bonito, ¿verdad? Pero nadie nos habló de que estos conflictos ciertamente serán constructivos, ¿sí? Pero el problema es que a veces permitimos que se conviertan en tormentas, ¿sí? Permitimos que estos se conviertan en tormentas cuando no tenemos la madurez y el crecimiento suficiente que corresponde a los hijos de Dios, ¿eh? Nos falta madurez. Vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad y humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Vemos aquí que se nos está dirigiendo a un carácter desarrollado, ¿verdad? A un carácter maduro, ¿sí? A un carácter que es, pues, ya sabe, ¿verdad? Hacer responsable de las situaciones, enfrentarlas, ¿sí? De una manera correcta, ¿sí? No importa las causas de ese conflicto que usted hoy esté padeciendo, no importa lo que motivó ese gran problema que hoy están ustedes atravesando, ese obstáculo que están viviendo es posible vencerlo. Necesitamos de la gracia de Dios para que busquemos en esa madurez, en ese crecimiento que Dios aporta a los creyentes, una sabiduría para buscar que estos conflictos sean conflictos constructivos, hermanos. Vamos a detenernos aquí y, si Dios permite, continuamos la siguiente enseñanza. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos siga hablando en este sentido. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, mi Dios, por tu amor y por tu infinita misericordia, Señor, por esa gran paciencia que has mostrado para con nosotros. Y hoy, Señor, tú nos tienes aquí, Señor, nos reúnes para escuchar de ti, Señor, ser confrontados, Señor, con lo que hemos quizás dejado de lado, Señor, la sabiduría que hay en tu palabra para dirigir nuestros matrimonios, Señor. Ayúdanos hoy, Señor, a retomar tus principios, Señor, a estudiarlos, a profundizar en ellos, para así poder nosotros ser fieles a este llamado que nos hiciste en el compañerismo pleno y auténtico que es el matrimonio. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a seguir adelante, perseverando y, Señor, dando gloria a tu nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te rogamos. Amén. Pues, hermanos, damos gracias a Dios por este tiempo, por esta oportunidad y, si Dios permite, seguiremos con la siguiente parte de este tema la siguiente semana. Que Dios les bendiga. Buenas noches, hermanos. Dios les bendice.